Feliz sábado. Es un privilegio para mí en esta mañana poder compartir la palabra de Dios y poder reflexionar en ella, poder saludar a la iglesia. Generalmente me toca otra función porque, bueno, me toca la parte de la presentación o la bienvenida, pero en esta ocasión, bueno, tengo el privilegio también de poder compartir la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene esa característica que nosotros podemos leer o estudiar alguna historia o alguna parábola o algún relato bíblico que tal vez ya es muy conocido para nosotros, y sin embargo la Biblia tiene esa particularidad que siempre encontramos algo nuevo, o siempre el Espíritu Santo nos lleva para que podamos entender alguna otra cosa o algo que habíamos leído en alguna oportunidad y había pasado desapercibido. Lo podemos captar en esta ocasión. También depende de las circunstancias, depende de cómo estamos. No es lo mismo cómo estamos espiritualmente o anímicamente o de salud 3 años atrás, 5 años atrás o ahora. Y bueno, puede ser que algún pasaje de la Biblia nos impacte. Y bueno, quería compartir con ustedes en esta mañana una historia muy conocida, que a pesar de ser muy conocida, no está en los 4 evangelios, digamos, no está registrada en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Está en un solo evangelio, que es en Lucas, pero es una historia sumamente conocida, y quería leer el pasaje y luego hacer una reflexión con cada uno de mis hermanos en esta mañana. La parábola se encuentra allí en San Lucas, capítulo 15, el versículo 11 hasta el versículo 32. Así que les invito a que abran sus Biblias allí en San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al versículo 32. Allí el comentario bíblico nos menciona que desde el capítulo 10 de Lucas hasta el capítulo 19 aproximadamente, ahí el comentario bíblico dice, más o menos desde el capítulo 10 hasta el 19 de Lucas, se le llama la gran inserción, ¿no? Porque hay varios relatos que Lucas menciona que no están en los otros evangelios, no están ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, ¿no? Por ejemplo, allí tenemos en el capítulo 10 la parábola del buen samaritano, ¿no? Acá en el capítulo 15 tenemos la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. En el capítulo 16 tenemos la parábola del rico y Lázaro. En el capítulo 18 tenemos la parábola de la viuda y el juez injusto. En el capítulo 19 tenemos la conversión de Zaqueo. Hay varias reflexiones o varios relatos que Lucas, que si bien es cierto no fue testigo ocular porque no era uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles, pero sabemos que él investigó, indagó, estudió, analizó, entrevistó a gente, ¿no? Y él finalmente, guiado por el Espíritu Santo, escribe el Evangelio, y desde el capítulo 10 hasta el 19, que abarca casi un tercio del Evangelio, relata varios incidentes o varias historias que no están en los otros relatos. Así que gracias a Lucas tenemos aquí el comentario que vamos a leer en esta mañana. San Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el 32. Allí dice lo siguiente: Jesús siguió contando. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el padre dividió sus bienes entre los 2. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Y fue y se ajustó con un ciudadano de esa tierra que lo envió a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo padezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y volvió a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció.
Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado, y empezaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y vio las danzas, y llamando a un criado le preguntó qué era eso. Y él le contó: tu hermano ha vuelto, y tu padre mandó matar el becerro grueso por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Por eso su padre salió y le rogaba que entrase. Pero él respondió al padre: hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Cuando leemos esta parábola así en forma superficial, podemos decir: qué parcialidad de parte del padre. El padre, ¿cómo le va a hacer una fiesta a ese hijo que fue, se perdió, vivió perdidamente? Qué trato desigual. Y empezamos tal vez a congraciarnos con el hijo mayor de la parábola. Qué bárbaro, qué padre injusto. Y evidentemente que él tenía favoritismo por ese hijo menor, porque va, le hace una fiesta, le hace regalos, todo. Y el hijo mayor, que se mataba trabajando en el campo, ni siquiera le daba un cabrito para festejar con sus amigos. Qué padre parcial, podríamos decir, ¿no? Leyendo así superficialmente la parábola, nos congraciamos, nos ponemos del lado del hijo mayor de la parábola, si la vemos así superficialmente. Pero es muy importante para poder entender esta parábola el contexto de la parábola, porque como se dice siempre, ¿no? Un texto sin su contexto es un pretexto. Y el contexto de la parábola está allí en San Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. En San Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y comen con ellos. Había una idea en ese tiempo representada por los fariseos y los escribas, que eran los líderes religiosos del pueblo. La idea de ese tiempo era: Dios no tiene nada que ver con los pecadores. Dios no puede asociarse con los pecadores. Es más, hasta ellos mismos ponían en tela de juicio y dudaban de la reputación de Jesús. O sea, este es el hijo del carpintero. Su nacimiento es dudoso. ¿De dónde nació Jesús? Este realmente es el Mesías. Y ellos criticaban y murmuraban, ¿no? Y acá se da hasta una paradoja, porque los publicanos y los pecadores, que justamente eran pecadores y justamente estaban alejados de Dios en el concepto de los líderes religiosos, se sentían atraídos por Jesús. Estaban dispuestos a escucharlo, estaban dispuestos a oírlo, estaban dispuestos a ser enseñados por Jesús. Se acercaban para oírlo. Mientras que los religiosos rechazaban y murmuraban, criticaban en contra de ellos. Bueno, es interesante, allí se describe a dos grupos, ¿no? Bien definidos. Por un lado estaban los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Para el judío eran totalmente odiados los recaudadores de impuestos, porque le hacían recordar, cada vez que pagaban los impuestos, les hacían recordar que ellos eran esclavos del Imperio Romano, que no eran un país libre. Encima, generalmente el que recaudaba los impuestos muy probablemente era un judío, así que era considerado como un vendepatria. Ese recaudador de impuestos, de paso, entre paréntesis, uno de los apóstoles era el recaudador de impuestos, que es Mateo, ¿no?
que fue el que escribió el Evangelio, que fue llamado por Jesús, y Jesús llamó a Mateo, y Mateo dice que dejándolo todo, siguió a Jesús, ¿no? Él estaba ahí haciendo su trabajo, recaudando los impuestos, y de repente, ante el llamado de Jesús, dejó todo y lo siguió, ¿no? Pero el publicano era despreciado, el publicano era odiado. En el concepto religioso de esa época, el publicano no tenía posibilidad de ser salvo, porque el publicano era un ladrón, porque el publicano tenía que pagar una cantidad fija o una suma fija de dinero al Imperio Romano de lo que recaudaba, y normalmente se quedaba con alguna diferencia, así que era considerado un ladrón. Y para el pensamiento de esa época tampoco ni siquiera podía salir un publicano de testigo en un juicio, porque era mentiroso por naturaleza, así que era totalmente despreciado, era desechado, era odiado, y desde el punto de vista de la salvación era imposible que pudiera alcanzar la salvación. Era un mentiroso serial y ladrón. Y por otro lado estaban los pecadores, que los pecadores eran otro combo allí que estaba, que eran las prostitutas, los ladrones. Allí estaban también los pastores de ovejas, porque también eran considerados ladrones. Recordemos la historia entre Labán y Jacob, ¿no? Dice Jacob: 20 veces me cambiaste el salario, ¿no? Que seguramente el pastor ahí se quedaba con algún animal que no le correspondía. Así que también era considerado un pecador, y también era pecador considerado todo aquel que no era judío, o sea, el gentil era considerado pecador. El que no era instruido en la ley también era considerado pecador, el analfabeto, el que no sabía leer y escribir, el enfermo, si tenías lepra, si eras paralítico, si eras mudo, si eras sordo, eras un pecador, por algo tenías esa enfermedad. Por lo tanto, toda esa gente era desechada. De hecho, era tan importante que uno de los intérpretes de la ley le fue a preguntar a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Eso está relatado en San Lucas capítulo 10. ¿Quién es mi prójimo? Porque Jesús le dice, primero le preguntó cuál era el principal mandamiento, ¿no? Y Jesús le dice: bueno, el principal mandamiento es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él, queriendo justificarse, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí está la parábola del buen samaritano, San Lucas capítulo 10. De hecho, el buen prójimo fue el samaritano, otro que era odiado y que era despreciado y que no tenía ninguna posibilidad de salvación desde el concepto del hijo mayor de la parábola de Lucas capítulo 15, ¿no? Así que allí está relatado los publicanos y los pecadores, y por otro lado estaban los fariseos y los escribas, que eran los maestros de la ley, que eran los que enseñaban al pueblo, que eran los líderes espirituales, y que eran, evidentemente, en la parábola que Jesús presenta y que hemos leído, representa al hijo mayor de la parábola, y los publicanos y los pecadores representan al hijo menor de la parábola, y el Padre representa a Dios o a Jesús, ¿no? Que recibe al pecador. Y bueno, antes Jesús de mencionar la parábola del hijo pródigo, hay dos parábolas anteriores allí que no la vamos a analizar, pero está la parábola de la oveja perdida. Jesús no mencionó la parábola de dos ovejas perdidas, mencionó una oveja perdida. Bueno, tal vez los que estaban allí, los destinatarios originales de la parábola, que eran los pecadores, los publicanos, los fariseos, los escribas, son todos los que estaban allí escuchándolo a Jesús. Tal vez no se dieron por aludidos que ellos eran la oveja perdida, porque bueno, este mensaje es para estos otros que están acá, no me pertenece a mí, ¿no? Era una oveja que se había perdido, no eran dos, así que... Después hay una moneda que se pierde también, bueno, tampoco es para mí, pero ya con la parábola del hijo pródigo, o de los hijos perdidos, podríamos llamarle, porque los dos hijos estaban perdidos. Todas estas parábolas nos hablan de gente que está perdida, la oveja que está perdida, la moneda que está perdida y los dos hijos que están perdidos. Y bueno, y ahí está el contexto de la parábola, en San Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Cuándo enseñó estas parábolas Jesús? Al final de su ministerio, a 2 meses antes de ser crucificado, cuando estaba terminando ya sus 3 años y medio de ministerio, cuando quedaban 2 meses para la crucifixión, allí Jesús presenta estas parábolas. ¿Quiénes eran los destinatarios originales de la parábola? Los fariseos, los publicanos, los pecadores, los escribas. Estaban allí escuchando a Jesús.
¿Qué quiso presentar Jesús en esta parábola? El amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios. Que Dios nos ama y a pesar de que estamos perdidos nos busca, y podemos leer después en nuestra casa, el pastor que pierde la oveja no cesa de buscar a la oveja hasta que la encuentra. O sea, hasta que no la encuentra, no deja de buscar. Y la va y la busca, la trae y la recoge y la carga sobre sus hombros y la trae de vuelta. Y la mujer también, no deja de buscar la moneda hasta que la encuentra. Y bueno, ya teniendo en mente este contexto, ¿no? Podemos ver allí varios detalles que se mencionan de la parábola que quería compartir con ustedes en esta mañana. San Lucas capítulo 15, versículo 11 dice: un hombre tenía 2 hijos, ¿no? Y hablamos del amor del padre. Sabemos que los hijos son el resultado del amor. Así que nosotros, que somos hijos de Dios, somos el resultado del amor de Dios. O sea, nosotros hemos sido creados por Dios. Hemos sido salvados por Dios. Así que nosotros somos el resultado del amor de Dios. Dios no necesitaba crear criaturas. Él podía vivir eternamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eternamente. No necesitaba crear criaturas. Creó ángeles, creó seres humanos y lo hizo por amor. Así que ya el versículo 11 me está diciendo de que Jesús siguió contando que un hombre tenía 2 hijos, y si un hombre tenía 2 hijos es porque era padre, y si era padre es porque esos hijos son el resultado del amor. Y ya me está diciendo de entrada que Dios es amor, porque me está hablando esta parábola de que Dios nos ama y que busca al perdido, y que Dios se asocia con los pecadores porque los quiere transformar, los quiere transformar a su imagen y semejanza. Y en el versículo 12 dice que el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los 2. O sea que el hijo mayor también recibió parte de esa herencia. ¿Qué le correspondía al hijo menor, según las leyes de ese tiempo? Bueno, al hijo menor le correspondía la tercera parte de la herencia. Y el hijo mayor se quedaba con 2/3 de la herencia, porque era el primogénito. O sea, un doble del que tenía el hijo menor. Si el hijo menor recibía 33, el hijo mayor recibía 66. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. Hay un pedido inusual de parte del hijo menor. No era común de que uno herede mientras el padre esté vivo. Ya con ese pedido de parte del hijo menor, en otras palabras le estaba diciendo: para mí, papá, para mí vos estás muerto. Así que dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo no quiero saber más nada con vos. Y lo vemos después cómo sigue la historia, porque se va a vivir lejos. Yo, papá, con vos no quiero saber más nada. Hasta aquí llegó mi amor, como diríamos, ¿no? Yo pido la parte de mi herencia y me voy. Y después podemos entender que capaz el que le infundió la idea de que pida la herencia puede haber sido el hijo mayor, porque había un vínculo ahí entre el hijo mayor y el hijo menor, así como había una relación entre los fariseos y escribas y los publicanos y los pecadores, ¿no? Porque los fariseos también eran avaros, así que capaz que el fariseo, que representado en esta parábola por el hijo mayor, capaz que el hijo mayor le llenó la cabeza al hijo menor y a su hermano, ¿no? Para que pida la herencia, porque él también se iba a beneficiar recibiendo el doble que el hijo menor. Así que hasta es muy probable que eso haya ocurrido, teniendo en cuenta quiénes eran los actores de la parábola. Ahora, es un pedido inusual de parte del hijo menor, pero se podía dar, ¿no? Se podía dar de que reciba la herencia mientras el padre esté vivo. No era normal, pero podía ocurrir. Ahora, lo que dice el versículo 13 es también muy interesante, porque dice: no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué heredaban? ¿Qué heredaban los hijos en ese tiempo? No heredaban plata, no heredaban dinero en efectivo, no. Heredaban la tierra o heredaban animales. Eso heredaban. Por lo tanto, por lo que dice el versículo 13, para que él se pueda haber ido, dice el versículo 13, no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue. Él tuvo que vender la herencia que tenía, el hijo menor. Tuvo que vender la tierra que había heredado, tuvo que vender los animales que había heredado. ¿Y a quién se los iba a vender? Pensemos en la parábola, ¿no? Jesús está hablando a un auditorio ahí, seguramente hasta había interacción. Mientras Jesús hablaba, porque estaba enseñando, hasta habrán dicho algunos: qué hijo desagradecido, ¿no?
¿cómo va a pedir la herencia? ¿No? Habrá pensado más de uno que estaba allí escuchando la parábola. ¿Cómo va a pedir la herencia si el papá está vivo? ¿No? ¿Y a quién iba a vender los bienes? El hijo menor. Y seguramente a alguien del pueblo que estaba allí, algún vecino. Me imagino al hijo menor ahí tocando la puerta, ahí en el campo, ¿no? Yendo a cada uno de los vecinos: mirá, tengo animales para vender, tengo tierra. Bueno, finalmente logró vender todo. Dice, no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El problema no era que el hijo menor se fuera de la casa. Eso podía ocurrir, que un hijo se va de la casa, es algo que puede pasar. El tema es que él se fue cortando todo tipo de vínculo, todo tipo de relación con su padre. No quería saber más nada de su padre, y no solamente que dejó a su padre físicamente en la casa, porque se fue a un país bien lejano, a un lugar bien lejano, a un lugar donde él no tuviera contacto con su padre. Se fue bien lejos, no quería saber más nada de él, pero también se fue, dejó ahí en la casa los principios, dejó en la casa los valores, dejó en la casa la religión, dejó en la casa todo lo que había aprendido, y se fue a vivir su vida. Esa vida que Satanás nos tienta, ¿no? Esa libertad sin límites, que no existe la libertad sin límites. Siempre la libertad tiene restricciones. Siempre la libertad tiene restricciones. Yo no puedo salir con el auto, ¿no? Ahora cuando nos vayamos, y doblar en la calle de San Martín a la derecha, porque tengo que doblar a la izquierda, porque si no voy en contramano. Siempre la libertad tiene restricciones. Yo tengo que vivir dentro de una serie de normas y leyes que regulan, ¿no?, el país. O sea, yo no puedo ir a robar un banco. O sea, ¿puedo ir a robar un banco? Sí. Ahora me tengo que atender a las consecuencias. ¿Puedo cruzar un semáforo en rojo? Sí, por supuesto que puedo cruzar un semáforo en rojo. ¿Puedo con el auto ir a una velocidad superior a la que nos indica que tenemos que ir? Por supuesto que puedo ir, pero me tengo que atender a las consecuencias. Siempre la libertad tiene restricciones, pero Satanás nos hace creer que la libertad es sin límites, que nosotros podemos vivir libremente. Sí, vivimos libremente, pero dentro de un contexto, dentro de un marco normativo, por así decirlo, ¿no? Y este joven pensó que se podía ir a vivir libremente, sin restricciones, sin la religión, sin nada. Y se fue a vivir perdidamente, dice el versículo 13. Allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y más adelante, por lo que vemos, cuando el joven después decide regresar, lo que dice el versículo 18, dice que me levantaré y a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo. O sea, ahí había un problema moral, porque había pecado, ¿no? O sea, vamos a ver que este hijo menor empieza a tener, al irse de la casa del padre, una carrera descendente en su vida. Una carrera descendente. En la parte física, en la parte mental, en la parte espiritual, en todo. O sea, él empieza a degradarse en todos los aspectos, físicamente, mentalmente, espiritualmente, moralmente, en todo lo demás, por lo que relata la parábola. Pero además era un oprobio para la familia que él haya pedido, primero, la herencia por anticipado, y segundo, haber vendido esos animales o esa tierra que Dios le había, o que el padre le había dado. Era un oprobio para la familia, era una ofensa para la familia. Y además hacía quedar mal al padre, porque los vecinos habrán dicho, ¿qué clase de padre tendrá este muchacho para haber decidido irse de la casa, ¿no? Así que la familia mal, digamos, mal la reputación del padre, mal la reputación del hijo, mal todo, ¿no? Pero el hijo se va a vivir en forma perdida. Dice versículo 14, cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Y fue y se ajustó con un ciudadano de esa tierra que lo envió a cuidar cerdos. Evidentemente este muchacho, que era judío, tenía que ir a una tierra gentil a cuidar cerdos. El cerdo era un animal inmundo. Evidentemente que algo, o algún oficio, algo de la casa había aprendido, porque por lo menos sabía cuidar los animales. Él vivía con su padre, con el hermano mayor, ¿no? Por lo menos sabía cuidar animales. Y bueno, ante la necesidad imperiosa, ante la situación en la cual estaba, porque empezó a faltarle, desperdició sus bienes, empezó a tener hambre,
y era tal vez un trabajo, no era el mejor trabajo, era un trabajo indigno, era un trabajo que era cuidar animales inmundos para un judío en aquella provincia apartada que él se había ido a vivir. Pero bueno, se estuvo allí con ese ciudadano que le envió a cuidar cerdos, y dice el versículo 16, deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Había caído tan bajo este muchacho, que tenía todo en la casa del padre, que hoy la prioridad eran los cerdos. Primero comían los cerdos. Si después quedaba algo, si sobraba algo, comía este muchacho. Porque nos podríamos haber preguntado, ¿cómo puede ser que este muchacho, si cuidaba a los cerdos, tenía acceso al alimento, podría haberse alimentado? Pero no, había dos funciones diferentes. Por un lado estaba aquel que cuidaba a los cerdos, que era el hijo menor de la parábola, pero por otro lado había otras personas que estaban encargadas de darle alimento a los cerdos. Así que él tenía que pedirle a los otros siervos de ese hombre de la ciudad alejada, ¿no?, de esa provincia alejada, para que por favor le permita alimentarse con algo de lo que quedaba, de las migajas, digamos, de lo que había, de lo que sobraba, porque la prioridad era el cerdo, un animal inmundo, ¿no? Y este muchacho había caído tan bajo, primero pidiendo la herencia, segundo vendiendo la herencia, tercero renegando de su padre, no queriendo tener ningún vínculo con él, cuarto haberse ido a una provincia apartada, se había ido de su pueblo, del pueblo de Dios teóricamente, para ir a vivir a un lugar apartado, pero no para dar testimonio en ese lugar apartado, sino para vivir una vida perdida. Y había caído tan bajo que ahora ya cuidaba animales inmundos en esa provincia apartada, y no solamente eso, sino que pasaba hambre, ya más bajo no podía caer, ¿no? Entonces dice en el versículo 17, dice, al fin volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo padezco hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. La dignidad, vuelve a hablar ahí de vuelta de la dignidad, ¿no? Él ya no era digno de volver, había hecho quedar pésimo a la familia, había hecho pésimo al padre, había hecho quedar mal a todos ahí en el pueblo. No era digno de recibir de vuelta el título de hijo. Y él lo único que pide es, aunque sea, volver a ser un jornalero. Jornalero era aquel que ni siquiera era un empleado, podríamos decir hoy, un empleado en relación de dependencia. El jornalero trabajaba por el día, era como el de la changa, digamos, ¿no? Hoy hago una changa, mañana no sé. Ese es el jornalero. Hoy me contratan para trabajar, mañana tal vez no. Y pasado a lo mejor sí, y después no. No era una relación laboral estable, era una relación por el día, ¿no? Y ni siquiera, en ese caso, el dueño, el que era el dueño del campo, digamos, ni siquiera por ahí tenía relación con el jornalero. Tenía un capataz ahí que iba y buscaba a las personas que podían trabajar por el día y los hacía trabajar por el día. O sea que él ni siquiera iba a tener relación con el padre, tal vez iba a tener relación con un capataz, o con un jefe, digamos. Ni siquiera iba a tener relación con el dueño. Ese era el pedido que él empezó a planear en su mente para volver a su casa. Ahora esos jornaleros dice que no la pasaban nada mal en la casa del padre, ¿no? Dice que tenían abundancia de pan. O sea, si el jornalero, si el que cobraba por el día, cobraba bien, digamos, con mayor razón aquellos otros siervos que vivían con el padre en la casa de su padre. Así que él piensa ahí, bueno, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y él piensa en eso y dice, bueno, yo tengo que volver. Y en el versículo 20 dice, se levantó y volvió a la casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Ese hijo salió de una forma y volvió de otra, en todos los aspectos. Me imagino que habrá salido bien físicamente, no digo bien con peso, bien vestido, salió con plata desde la casa, porque había vendido los animales, había vendido la tierra, cuando se fue a vivir a la provincia apartada, y volvía como un mendigo, volvía como un linchera, podríamos decir, volvía con olor a cerdo,
volvía con ropa sucia, volvía seguramente flaco, volvía con hambre, volvía con todas las necesidades, ¿no? Pero el padre lo reconoce a lo lejos, y no solamente que lo reconoce, sino que el padre sale en busca de él. Dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No era usual que una persona de poder, ¿no?, como era el padre, porque tenía animales, porque tenía ganado, porque tenía campo, porque tenía bienes, no era usual que el propietario o que el dueño de todo eso salga a correr. Los que corrían eran los siervos o los empleados o los jóvenes, ¿no? Pero el padre sale a correr. El padre a la lejanía ve, y a pesar de que será o no será mi hijo, era mi hijo, es mi hijo. No importa cómo esté físicamente, no importa si está más delgado, él lo reconoce a la lejanía y sale, corre hacia él. Y no solamente que corre, sino que tuvo misericordia, se compadece, corre, se echa sobre su cuello y lo besa. Dice allí algunas otras versiones que lo besó largamente o lo besó efusivamente. Hubo un abrazo de parte del padre hacia ese hijo que había vivido perdido durante muchos años, o durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Versículo 21, y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre solo escuchó la confesión de este joven, pero no escuchó el plan que tenía, ¿no? Él dijo: bueno, trátame como uno de tus jornaleros. Ahí quedó a la mitad el pedido del joven hacia su padre. Dice que el padre corta, ¿no?, ahí su discurso en el versículo 22, y el padre dice a sus siervos: pronto, saquen el mejor vestido y vístanlo, pongan un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Me imagino yo allí en el campo, ¿no?, de repente los siervos que estaban allí, de repente ven al dueño que sale corriendo, y los siervos habrán hecho lo mismo, o acá pasa algo. Acá pasa algo porque el dueño de la casa, el dueño de la propiedad, el dueño del campo, el dueño de todo esto, sale corriendo a buscar ¿a quién? Al hijo que se había perdido. Así que ahí los siervos toman atención, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y ahí el padre da una orden, dice a sus siervos: pronto, saquen el mejor vestido. Pregunto, ¿quién tenía el mejor vestido en la casa? ¿Quién tenía el mejor vestido? El padre es el que tenía el mejor vestido. El padre tenía mejor vestido que los siervos. Así que seguramente el padre le dio uno de sus vestidos. Saquen el mejor vestido, el vestido del padre, ¿no? Y vístanlo. O sea, no solamente que este hijo que había vivido perdidamente, a pesar de que quiere venir a vivir acá como un jornalero, es recibido como un hijo. Y ahora no solamente es recibido como un hijo, sino que los siervos que estaban allí tienen que vestirlo con el mejor vestido. Vístanlo. El padre da una orden a los siervos: vistan a mi hijo. Le voy a dar el mejor vestido. Y no solamente eso, sino que le voy a dar un anillo en su mano, símbolo de autoridad, símbolo de restitución, y sandalias en sus pies. Porque los que andaban descalzos en ese tiempo eran los esclavos, ¿no? Pero mi hijo no es un esclavo, mi hijo es libre. Así que mi hijo va a tener calzado, no puede andar descalzo. El padre le da a su hijo el mejor vestido, el padre le da a su hijo un anillo, el padre le da a su hijo sandalias para sus pies. Y no solamente eso, sino que trae, dice el versículo 23, el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse. Las dos parábolas anteriores, la parábola de la oveja perdida, también termina con una fiesta. La parábola de la moneda perdida también termina con una fiesta. Y acá también el padre hace fiesta. Y es una fiesta grande, porque mata el becerro grande, el becerro gordo. Mata a un animal grande para hacer una fiesta grande con mucha gente. ¿Por qué? Porque este hijo que era indigno vuelve. Porque este hijo que estaba perdido vuelve. Porque este hijo que es un pecador que se arrepiente, vuelve. Y como lo vemos en las parábolas anteriores, dice que Dios se goza cuando hay un pecador que se arrepiente y hace fiesta y está contento, ¿no? El Padre representa a Dios allí y Él hace fiesta porque está contento, está gozoso de que su hijo ha vuelto.
Y a partir del versículo 25 entra en escena el hijo mayor, ¿no? Ya hemos hablado algo del hijo mayor, pero quisiera leer 2 pasajes más para que nos ilustren, ¿no? Cuando leímos el contexto de la parábola, dice que el hijo mayor, que representaba a los fariseos y los publicanos, que representaba a los fariseos y escribas, ¿qué hacían los fariseos y escribas? Contra los publicanos y pecadores. ¿Qué hacían? Según el versículo 2. Criticaban, murmuraban y decían, y Jesús recibe a esta gente que de baja calaña, ¿no? Bueno, hay otra parábola, no la vamos a estudiar a la parábola, pero también habla de ese en un contexto similar. San Lucas capítulo 18, San Lucas, que nos ayuda a describir cómo eran los fariseos y cómo eran los escribas, ¿no? Que representados por el hijo mayor de la parábola. En San Lucas 18, el versículo 9, dice, también hay otra parábola que esa la podemos estudiar en nuestra casa, ¿no? La parábola del fariseo y el publicano. San Lucas 18, 9 da el contexto de la parábola y dice que para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Y ahí está la parábola del fariseo y el publicano. Y pregunto, ¿quiénes se consideraban justos? ¿Los fariseos o los publicanos? Según la parábola que sigue después. Evidentemente que los fariseos se consideraban justos. Y no solamente que se consideraban justos, sino que menospreciaban a los demás. O sea, los echaban de menos. Para ellos eran de poco valor. No tenía mayor relevancia. O sea, podemos ver que los fariseos, después lo vamos a analizar, pero vamos a leer otro versículo, ¿no? Pero tiro el título nada más. Los fariseos tenían serios problemas con las relaciones, ¿no? Porque cuando el intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál era el principal mandamiento, Jesús le dijo, amarás a tu Dios, ese es el primer mandamiento, y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el fariseo tenía serios problemas en su relación con Dios y tenía serios problemas en su relación con el prójimo. Porque al prójimo lo menospreciaba, al prójimo lo rechazaba. Es más, no todos eran prójimos para el fariseo y el escriba, ¿no? No todos eran prójimos. El gentil no era prójimo, el analfabeto no era prójimo, el leproso no era prójimo, el enfermo no era prójimo, el publicano no era prójimo, las prostitutas y los ladrones no eran prójimos. O sea que tenía serios problemas de relacionamiento con su prójimo. La segunda parte del mandamiento, amarás a tu prójimo. Y también tenía serias relaciones con Dios. Después lo vamos a leer en la parábola, porque el mayor le dice al padre, Padre, todos estos años te he servido y no me has dado ni siquiera un cabrito. O sea que tenía serias relaciones. ¿Qué lo llevaba a obedecer al padre, al hijo mayor? ¿Era porque lo amaba realmente al padre o se sentía obligado a hacer eso, ¿no? ¿Qué me trae a mí a la iglesia el sábado? ¿El amar a Dios? ¿O es una carga, un peso, una serie de restricciones que no puedo hacer el sábado? ¿Me deleito en el sábado? ¿Me deleito en estar en comunión con Dios? ¿O para mí es todo una complicación y una serie de restricciones que me impiden la felicidad? Bueno, ese era el problema del fariseo, ¿no? Así que el fariseo no solamente que criticaba al publicano y al pecador, sino que también lo menospreciaba, lo echaba de menos. Fíjense otra historia, allí San Lucas capítulo 7, ¿no? No vamos a leer toda la historia, pero San Lucas capítulo 7, versículo 36 al 39. San Lucas 7, versículo 36 al 39 dice que un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Mateo le pone nombre al fariseo, ¿no? Porque este relato está relatado, valga la redundancia, por Mateo y por Juan. Lucas no dice quién era el dueño de la casa o el anfitrión de la casa. Dice de que un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Pero Mateo le pone nombre al fariseo. El nombre de ese fariseo era Simón. Simón el leproso, ¿no? Que había sido sanado. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y el versículo 37 dice que entonces una mujer de la ciudad que había sido pecadora, Lucas no le pone nombre quién era la mujer, pero Juan sí le pone nombre. Cuando vamos al Evangelio de Juan me dice que la mujer era María Magdalena.
Así que, atando cabo, ¿no?, entre lo que dice Mateo, entre lo que dice Juan y entre lo que dice Lucas, podemos entender que era la casa de Simón, que era el fariseo, y que María estaba allí, la pecadora, ¿no?, el versículo 37. Entonces vuelvo a leer, dice que un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así que fue a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Versículo 38, se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca, que es pecador. Así pensaba el fariseo. Si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es. Me parece que no es profeta, porque no conoce lo que es esa mujer, la fama de esa mujer, lo que era esa mujer, lo que es esa mujer. ¿Cómo va a dejar el Mesías que esa mujer, por eso las menospreciaban, ¿no? Así era el vínculo de los fariseos y de los escribas en general con los publicanos y pecadores. Si volvemos a la historia allí de San Lucas capítulo 15, de que dice que el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y vio las danzas, ¿no? O sea que el padre hizo una fiesta, y una fiesta grande, porque mató el becerro gordo, contrató músicos, había música, había todo, se invitó a mucha gente, porque ese hijo había que restituirlo, el hijo menor que se había ido, porque volvía como hijo. Entonces dice el versículo 26 que llamando a un criado, el hijo mayor le preguntó qué era eso, y él le contó: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha mandado matar el becerro grueso por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Por eso su padre salió y le rogaba que entrase. Allí está el amor del padre, no solamente hacia el hijo menor, sino también hacia el hijo mayor. Le rogaba que entrase. En otras palabras, el padre le está diciendo al hijo mayor: vos no podés quedarte afuera de la fiesta, vos tenés que entrar también, porque ha llegado tu hermano. Acá hay fiesta para todos, hay fiesta para el hijo menor que volvió, y hay fiesta para vos también, para el hijo mayor. De paso, el hijo mayor había recibido también la herencia, lo que habíamos visto en los versículos anteriores. Y el versículo 29 dice que él respondió al padre: hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo, ahí está el desprecio, ¿no? El desprecio que tenían los fariseos con los publicanos y pecadores. No vino mi hermano, vino tu hijo. Y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, no dice que el hijo menor consumió sus bienes con ramera, dice que vivió perdidamente. Tal vez el que tenía la idea de consumir sus bienes con ramera o de estar con ramera, el hijo mayor si se iba de la casa, pero no el hijo menor. No dice que el hijo menor vivió perdidamente. No necesariamente vivir perdidamente es estar con ramera, pero el hijo mayor tal vez era su deseo, si salía de la casa, hacer eso, ¿no? Tal vez proyectaba su pecado en el pecado del hijo menor. Ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Dice que la traducción de este versículo 30 podría ser: el padre le dice al hijo mayor: mi querido muchacho, mi querido hijo, siempre estás conmigo, no tenés que enojarte, la fiesta es para vos también tenés que participar de la fiesta. Y dice el versículo 31: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Esta parábola queda con un final abierto. No sabemos si el hijo mayor entró a la fiesta o no entró a la fiesta. Lo que sí sabemos por el relato bíblico, recordemos que habíamos dicho que esta parábola de Jesús fue relatada unos 2 meses antes de la crucifixión. Quedó abierta la parábola, pero dice en el libro de Hechos, cuando vamos al capítulo 6, dice que muchos sacerdotes creyeron en el Evangelio. Muchos fariseos creyeron en el Evangelio. Muchos hijos mayores entraron a la fiesta. Tal vez algunos no,
otros sí. El final está abierto. Pero Dios nos invita a cada uno de nosotros también a participar de la fiesta. Pronto habrá una fiesta, pronto habrá una gran boda, la cena de las bodas del Cordero. Pronto habrá una gran fiesta y todos estamos invitados, tanto el hijo menor de la parábola como el hijo mayor de la parábola. Dios nos invita a la fiesta, Dios nos invita a estar con gozo ante su presencia, regocijarnos ante la vuelta de aquel pecador que se arrepiente y también de poder entregar nuestra vida a Dios. Yo quiero ser parte de esa fiesta, quiero estar en esa fiesta y ojalá que cada uno de nosotros también podamos estar allí. Que Dios nos bendiga y que podamos tener un sábado colmado de bendición. Anunciar una parte especial para el final. Yo no soy la parte especial, así que quédense tranquilos. Y tampoco la Iglesia Florida está invadiendo el Instituto Florida. Quédense tranquilos también. Tenemos con nosotros, y ya voy a pedir que pueda pasar aquí adelante, a Jaime Jorge. ¿Quién es Jaime Jorge? Es un violinista de varias décadas de experiencia, él es cubano, hijo de pastor. Está aquí en Argentina por primera vez porque el padre decidió venirse a vivir a este hermoso país. Así que él viene a visitar al papá y de paso quiere participar con nosotros con algo de la música que él hace para la gloria de Dios hace muchos años. Esta noche estamos todos invitados, si quieren, para que el concierto que va a dar en la iglesia de Florida a las 20 horas. A las 20 horas, y queríamos hacer una especie de anticipo de lo que puede ser ese concierto con un par de músicas que quiere compartir con todos nosotros. Adelante, Jaime.
Buen día para todos, feliz sábado. A pesar de que vivimos en un mundo lleno de problemas, miseria, dificultades, tenemos un Dios que es nuestro castillo fuerte. Yo nací en un país que era ateo, no creía en Dios, y un sábado por la mañana un joven estaba camino a la iglesia con la Biblia debajo de su brazo, del hombro, cuando un comunista se enfrentó a él y le dice: obviamente tú estás bien vestido, tienes una Biblia, eres cristiano, quizás vas a la iglesia. Le dijo el joven: sí. Y le dice el Señor: pues yo no creo en Dios, porque cada vez que yo le pregunto a un cristiano que me lleve a ver y hablar con Dios, nadie sabe dónde está. Entonces no puede existir Dios. Y el joven le dice: Señor, Dios es tan grande que Él abarca el universo, pero es tan pequeño que Él está en mi corazón en esta mañana, en camino a la iglesia. Así que si usted no lo puede ver, usted tiene que estar ciego. Para ver la obra de Dios solamente tenemos que mirar a la naturaleza. Y aunque Él es todopoderoso, abarca todo, está en todos los lugares, Él también es suficientemente individual que puede ir en nuestros corazones donde quiera que nosotros vayamos. Que ese sea nuestro deseo, de que Dios y su Hijo y el Espíritu Santo estén en nosotros, no importa en qué situación, en qué lugar, sino que confiemos en Él y Él pueda mostrar su luz a través de nosotros. Grande es Dios y digno de gloria, grande es Dios y digno